cuando puedas. Bueno, pues yo soy Elena Cavacas, como ha dicho Ricardo. Soy la vicepresidenta de ASAP, que seguramente os suena. Porque con Alejandro Sánchez Miguel, por ejemplo, también está en ASAP, o sea que lo es conocido de todos. Y nada, estoy presidenta de físicas en proyectos de estudios astrofísica. Y nada, que era una cría, pues me ha interesado mucho este tema, y aunque no soy madrileña, pues como vivo en Madrid y me he metido en el contexto de Madrid, pues decidí llevar a cabo este trabajo junto con Alejandro Sánchez Miguel y con Francisco Cañas, que también es un conocidísimo miembro de la fundación. Pues aquí primero os muestro esa fotografía para que veáis, bueno, en función de esto y con vuestra experiencia como astrónomos, sabéis que desde Madrid es bastante complicado tener un cielo medianamente decente. Cuando va a decir, pues ver cosas más así, como la Vía Láctea y tal, pues es como imposible, ¿no? Entonces, pues, una persona así que haya nacido en estos tiempos, que no os haya informado sobre el tema, dirá, bueno, en Madrid, con el estupendísimo cielo que tenemos, ¿alguna vez habrá habido astronomía o alguna vez la gente se habrá interesado por la astronomía siendo que no se puede ver el cielo? Yo a mí tenía ficción porque desde mi pueblo yo me salía al balcón con mi telescopio súper pequeño y veía el cielo y decía, pero qué bonito, ¿no? Y aquí en Madrid, pues, en principio parece ser que es un poco complicado. Por esa razón, aunque ahora mismo voy a demostrar a lo largo de mi presentación que está claro que no es así. Nunca es interesante. Bueno, primero voy a contar un poquito de la bibliografía que he utilizado, que son numerosísimos libros que he hecho un collage de un montón de sitios, de páginas web, de documentos de la Biblioteca Nacional, de todo. Entonces, yo considero, a ver si algunos de los que aquí expongo, algunos de los libros que expongo son especialmente interesantes a nivel de aficionado y tal. Por ejemplo, el reloj de sol de Madrid es de Jacinto Boy Pérez, Javier Martín Altao. Es un libro sobre todos los relojes de sol habidos y por haber en la Comunidad de Madrid. Todos. Es una recopilación impresionante que da una información muy, muy exacta y muy precisa sobre las características del diámetro de los números de luz que hay. Por ejemplo, otro libro que he utilizado es en 50 años en la Facultad de Ciencias, para hablar de la Universidad Complutense de Madrid, y desde que nació, pues en astronomía, desde que nació en Alcalá de Henares, incluso desde que nació antes de ser la Universidad de Alcalá de Henares. Si queréis la bibliografía, por cierto, yo la puedo pasar, de ese email, y si os interesa yo la puedo pasar, aunque de todas maneras, el año que viene, no sé si lo he dicho, pero vamos a intentar sacar un libro de astronomía en la historia de la Comunidad de Madrid a propósito del Año Internacional de la Astronomía. Entonces ahí va a estar todo recopilado. Más libros. Otro que a mí me ha encantado personalmente, que es La ciencia y el enfoque, que habla de ciencia en general, pero tiene unos apartados dedicados a astronomía y cómo aparece la astronomía en diversos parajes de Chicote, que no son pocos, por cierto. Luego otro libro que es del Observatorio Astronómico de Madrid, que también es muy amplio, cuenta toda su historia, todo un porvenir de años y por haber en el Observatorio Astronómico. Otro libro que seguramente os interesará, por la parte que os toca, es Historia de Astronomía Amateur en España, donde empieza contando dónde surgieron las asociaciones astronómicas, que son en Francia como Canarias, y que luego eso digamos que los españoles lo copiamos, entre comillas, y es la historia de todas las asociaciones astronómicas de España, de lo que había así por haber, con astrónomos aficionados ilustres muy conocidos. Por ejemplo, Santiago Ramón y Cajal, que parece ser que este hombre que era de medicina y tal, pues que tendría que ver con la astronomía. Pues ahora lo voy a contar. O alguien que incluso, si queréis, es más importante aún, Alfonso XIII. Y su madre, María Cristina, también era muy aficionada a la astronomía. Luego esto no me lo he traído, el Madrid Cómico, pero es una revista donde hablan del bolide de Madrid, que cayó el 10 de febrero de 1896. Y ahí ya os digo, yo he encontrado 3 artículos relacionados con el bolide. ¿Y qué más es destacable? Pues ahora mismo algunos de los
interesar, como ya os digo que si os interesa la bibliografía, yo os la puedo pasar sin problema. Bueno, os voy a poner un vídeo. Espero que... Como veis este vídeo, que parece ser que no está muy relacionado con la astronomía, si veis la intención con la que lo he cogido es que hay muchas escenas en las que se muestra la contaminación lumínica que hay en Madrid. Entonces, sobre esto os vuelvo a plantear que, bueno, viendo el panorama que tenemos, ¿cómo es posible que se haya dado nunca astronomía en Madrid? Parece ser que es un aspecto, bueno, podría a priori parecer un aspecto un poco olvidado o simplemente por lo que ya os he comentado. Bueno, entonces voy a empezar a contaros más o menos por orden cronológico la astronomía, dónde aparece la astronomía en la Comunidad de Madrid y cuándo. Entonces aquí os muestro una fotografía de la que estoy utilizando, que no está en Madrid, pero está a 2 kilómetros de Madrid en el tiempo. Entonces, si habéis ido a verlos, aquí son 4 toros, que son, bueno, los que se llaman berracos, pueden ser toros o pueden ser cerdos, pero bueno, en este caso son toros, porque tienen como las escrituras, los agujeros donde parecía que le ponían los cuernos, ¿no? Entonces estos toros datan entre los siglos 4 y 3 a.C. Y curiosamente, como podéis ver en esta fotografía, que por cierto la que realizamos antes, fue tomada ese mismo año, el 21 del 3, que os será una fecha, digo yo que sonara por lo menos, porque es la del equinoccio. Entonces, como podéis ver, el toro parece mirar al equinoccio, curiosamente. Entonces luego, posteriormente, después del atardecer, bueno, lo que yo hice fue, tomando la foto que se hizo después de que atardeciera, de las constelaciones que había, y con el programa de Starry Night, que seguramente os sonará también, pues me trasladé a la época en la que se instalaron los toros de guisando. Lo puse más o menos a la hora en la que se pone el sol, lo puse el día del equinoccio, que por cierto no era el 21, sino el 23 de marzo, por aquello de la precesión. Bueno, el 400 a.C., es una fecha aproximada, coordenadas de Madrid, porque más o menos no hay mucho error considerando estas coordenadas, y bueno, pero el caso del sol, pues está. Pues aquí lo veis. En la foto que tomé, bueno, mejor dicho, que tomó Alejandro, se ve la constelación de Tauro. No hay mucha resolución, pero realmente es la constelación de Tauro. Aquí podemos ver a Aldebarán, por ejemplo. Aquí podemos ver el NAS. Y bueno, yo pinté aquí la constelación de Tauro. Y luego aquí podemos ver las Pléyades. Entonces, eso comparando con lo que es aquello de Starry Night, pues podemos ver, bueno, aquí está el horizonte, aquí está el oeste, Tauro se pone por el oeste y aquí están las Pléyades. Casualmente, pues, los toros miran hacia Tauro. Aunque también hay otras hipótesis, a ver, vale, como también hay otras hipótesis que dicen que en vez de ser los toros los que miraban a Tauro, de que ellos tenían la concepción también de que existía una constelación que era Tauro, que miraban hacia las Pléyades. Que bueno, antes, bueno, una cosa muy saltada, las Pléyades son 7. Pero a simple vista, pues se pueden, teniendo buena vista, se pueden ver 6, 5, más o menos. Y curiosamente, según algunos documentos que he encontrado, antes nuestros santos eran 4, sino 5. Entonces se te plantea la disyuntiva. Entonces queda ahí
señal del misterio, que eran los toros eran Tauro o los toros querían representar a las Pléyades, que se ponen casualmente el día del equinoccio para donde miran, digamos, para donde miran los toros. Pues no lo sabemos. Vamos, ya se está abierta a la opinión de cada uno. Entonces, de astronomía de la Edad Media, algunas cosas he encontrado, pero como tampoco no estoy entendiendo mucho y tal, y además esto lo tengo que poner mañana en clase, y no tengo tanto tiempo ahí, pues he decidido aparcarlo. Entonces voy a pasar a la astronomía de la Edad Media. Bueno, recogí un libro de la astronomía, la ciencia en Castilla, que también lo he puesto al principio. Esta tablita en la que se mostraban, digamos, los cultivadores de la astronomía en España, la cantidad de personas que cultivaban la astronomía en España hacia el año 450 o una cosa así. Y eso lo he puesto aquí. Entonces, como vemos, si vemos Madrid, número 911, y luego cogemos Alcalá, es decir, 19. 19 astrónomos, entre comillas, bueno, astrónomos, en la Comunidad de Madrid. Comparando con el resto de las ciudades españolas, podemos ver que el porcentaje es mucho mayor entre los dos, entre Alcalá y Madrid, que son los datos que están registrados. Entonces, el escudo de Madrid. El escudo de Madrid, casualmente, yo me empecé a decir con ella, vemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues el escudo de Madrid ya lo llevaban este no, digamos la versión 1.0 de ya lo llevaban las tropas del Alfonso VIII en 1211, o sea que el escudo de Madrid tiene un origen bastante remoto. Y bueno, en principio llevaba también un oso, porque a Madrid, bueno, a una zona de Madrid o a Madrid entero, no recuerdo ahora mismo, se llamaba Usalia, por la abundancia de osos, se llamaba Usalia. Entonces luego después, pues bueno, se pusieron las 7 estrellas en el lomo, y la teoría es que estas 7 estrellas son las 7 estrellas de la Osa Menor, indicando que como se veía la Osa Menor desde Madrid, pues Madrid tenía un buen cielo muy claro. En la bandera de la Comunidad de Madrid, pues nuevamente 4 y 3, 7. Tenemos otra vez 7 estrellas. La bandera es posterior. La bandera, de hecho, creo que es de 1970 y algo, o una cosa así. Entonces, bueno, al fondo es el color de Penus de Castilla, que es no está relacionado con la astronomía. Las 7 estrellas, porque parece ser que son las 7 estrellas de la teoría más fácil es esta, que son las 7 estrellas de la Osa Menor. Más cosas en la media. Pues aquí no sé muy bien, pero en esta foto que puedes ver, tengo aquí rodeada la calle de la Estrella. La calle de la Estrella no parece que está muy jodida, esto la cambia. Aquí tenemos la calle de la Estrella y por aquí la calle de la Luna. Pues la calle de la Estrella tiene su historia, porque cuando en 1445 pasó el cometa Halley, no recuerdo el cometa Halley, pues los astrónomos de la época, la gente de la época, que había una colina, antes de construir había una colina, y los astrónomos de la época pues subieron allí pues a contemplar el cometa Halley, que ellos iban a traer una gran pequeña y tal, porque son cosas predecidas claramente. Y bueno, una teoría es que se les puso la calle de la Estrella porque era el lugar de observación pues, de los astrónomos de la época. También hay otra teoría que, bueno, no sé si es más o menos factible, pero está. Y es que posteriormente hubo Ambrosio de Espínola, que era un marqués, bueno, una persona importante, un marqués o algo por el estilo, se hizo una casa aquí y se puso una estrella en la torre. Y se puso la estrella en la torre, entonces es la otra. Una estrella dorada, entonces es la otra, la hipótesis sagrada. Pero vamos, ahí está. Una hipótesis astronómica por lo menos existe. Y luego, curiosamente, pues, aquí está la calle de la Luna y esta calle termina en una iglesia, creo que es en la final de la calle, hay una iglesia que se llama Puerta de Pueblo, Puerta del Cielo. Más cosas. Pues
aunque hay algún personaje más también relevante, como Galarza el madrileño, que era matemático y también astrónomo, he decidido dejarlo un poco aparte, ya os digo, porque no quiero extenderme mucho y bueno, pero aunque ya os digo, si tenéis interés, yo tengo la bibliografía y yo os la paso sin ningún problema. Entonces, pues voy a pasar a hablar de astronomía moderna, como veis, seguramente reconocéis esta la biblioteca del Escorial, que estáis estando, sabéis que hay en el techo hay pinturas de todo tipo, pero hay una zona especialmente dedicada pues, a la astronomía, que era una de las áreas de conocimiento que se consideraban en aquella época. Entonces, Felipe II fue uno de los grandes impulsores de la ciencia en la Edad Media, o sea, perdón, en la Edad Moderna. Entonces, aquí os muestro el Alcázar Real de Madrid, que fue donde Felipe II instaló la Academia Real Matemática. La Academia Real Matemática no fue una idea intrínseca de Felipe II, sino que fue idea de Juan de Herrera, que también os sonará, pues el arquitecto del Escorial, que precisamente también tiene, como ya os he dicho y como os especificaré algunos ejemplos, tiene vamos, guiños a la astronomía, bastante guiños. Entonces, la Academia Real Matemática fue creada en 1583, pues, como digo, por Juan de Herrera, ya que en España había una gran falta de científicos. Cierto era que las universidades existían, estaba la Universidad de Alcalá, que fue fundada en 1445 o una cosa así, pero bueno, a la universidad no acudía mucha gente, como podéis imaginar, y la gente que acudía era, digamos, bastante selecta. Conclusión, lo que ocurría es que en España había una deficiencia de científicos, vamos, de cualquier área de conocimiento, no solo pues, astrónomos o matemáticos como tal, sino de geógrafos, de ingenieros, de todo. Entonces, por eso, Juan de Herrera pensó que era buena idea que en España, al igual que había en otras cortes, bueno, en otros países europeos, hubiera una academia en la que se enseñara, importante, en español y de forma gratuita a la gente, ¿no? Entonces, como os he contado, pues eso. ¿Qué se impartían? Bueno, como os he dicho, en castellano. Y bueno, se impartían pues, de todo. O sea, de todos los conocimientos de ciencia que os podéis imaginar relacionados con la ciencia. Ya digo, bueno, aquí pongo unos cuantos. Pues aritmética, mecánica, astronomía, cosmografía, geometría, pero no solo eso. Ya digo, pues se enseñaba a los marineros a navegar, pues vamos, ingenierías en general, de todo un poco. Y vamos, como os he dicho antes, se instaló al principio en la Alcázar Real de Madrid, que era también, bueno, de arquitectura de gran estaba y nada, bueno, al principio los contenidos que se impartían, incluso los hizo en el mismo Juan de Herrera. Pues, si querías ser un aritmético, pues evidentemente te tenías que estudiar los 13 libros de los elementos de Euclides. Por ejemplo, igual si querías estudiar mecánica, porque es el libro de geometría para antonomasia. Más ejemplos. Como ya os he mencionado antes, la Universidad de Alcalá de Henares. Aunque la Universidad de Alcalá de Henares, bueno, he dicho antes 1445, en realidad es 1499, una diferencia de unos años. Aunque esto ya existía, antes había una especie de estudios o tal que no llegaban a su universidad, pero sí que se impartían bueno, ciertos conocimientos. En la Universidad de Alcalá de Henares se impartían artes, teología, como era derecho canónico y medicina. En medicina, ¿dónde está la astronomía? Pues en medicina es la astronomía. No me preguntéis por qué, pero es la astronomía. Entonces, durante los siglos XVI y XVII, la Universidad de Alcalá era pues, una de las más prestigiosas de España, en la que estudiaron pues, numerosísimos personajes conocidos. Nebrija, el literato, Domingo de Soto, Juan de la Cruz, y así podía mencionar a numerosimos personajes importantes más.
Pero ¿qué pasó? Que llegado el siglo XIX, como consecuencia del proceso de la desamortización de Mendizábal, pues se decidió que la Universidad de Alcalá pasara a Madrid, que es lo que cuento. Y aunque se mantuvo pues, una especie de, pues, no sé, de impartir también conocimientos, una especie de escuela, tal, gracias a la sociedad de condueño, a partir de la cual volvía a surgir posteriormente, ya bastante, unos siglos más tarde, lo que es ahora la Universidad de Alcalá. Pero bueno, aquí, universidad propiamente dicha, pues no creo. Como yo digo, la Universidad de Alcalá se abre en 1977. O sea, es muy moderna. Entonces, ¿qué pasó? Cuando la llevaron a Madrid, pues dejó de llamarse Universidad de Alcalá, evidentemente, y pasó a llamarse Universidad Central. Central, pues se le puso por yo creo que más fue por seguir un poco los modelos que había en París o que había en Bolonia, bueno, otras ciudades europeas en las que la universidad estaba como más centralizada, ¿no? Entonces, se instaló como tal en 1896. Y se impartían varias disciplinas. O sea, se impartían, como antes era, pues se impartían una de ciencias y otra de letras. Si estudiabas ciencias y letras, eras licenciado, vamos, una especie de licenciado en filosofía, que era como el omnisciente. Entonces, durante 2 años se impartían unas asignaturas, unos conocimientos que se consideraban básicos: matemáticas, lengua, química, mecánica, y sabiendo estos conocimientos, pues, bueno, a ver, sí, sabiendo estos conocimientos, pues, no sé si lo he puesto, pero me falta, esto más los conocimientos en letras, pues en griego y latín y tal, pues era el licenciado o sea, era el filósofo como tal, ¿no? Si no, también se podía hacer ciencia, pues está dependiendo más de... Luego, en 1857, se dividen todo lo que era la Universidad Central en 6 facultades. Entonces, una de ellas era de ciencias exactas, físicas y naturales, donde se impartía, pues se impartía álgebra, geometría, trigonometría, o sea, todo lo que es ahora matemáticas, la carrera de matemáticas, bueno, geometría analítica, cálculo diferencial, integral, pues geometría, geodesia, También se impartían los conocimientos que son ahora la carrera de física, pues mecánica, pues también es física, pues astronomía, que lo tengo aquí subrayado, bien subrayado, geografía física, bueno, pues, química también, geología. Se hacían una serie de cosas que se comprendían a la facultad de ciencias exactas y físicas. Bueno, aunque queda un poco, por decirlo así, un poco extraño, porque el Escorial es bastante anterior a la creación de la Universidad de Computación de Madrid. Lo he puesto, he puesto a las universidades por un compañero. Como os prometí, os voy a hablar de monasterios en el Escorial, y os voy a poner solo un ejemplo, pero hay bastantes más. Pues, si habéis estado en el Escorial, no sé si os habéis fijado, en el salón de embajadores, que era donde paseaba Felipe II y tal, es un salón súper grande, tiene unas ventanas, que son esta y aquí hacia este lado hay otra, y frente a esas ventanas está esto. En principio, pues, ves aquí, aquí están los números del zodiaco y tal. Esto es una meridiana, que lo que indicaba era el mediodía. Entonces, en cada una de estas ventanas, arriba, hay un agujerillo que está justamente al sur, y en el mediodía, cada día pasa y señala en la línea del centro, señala pues un símbolo de zodiaco, dependiendo de la época del mes de año en que estemos, pues indicará uno, indicará otro. Y ya os digo, es solamente un ejemplo. Si vais al Escorial, fijaros, la pena es que no puede hacer foto. Esta foto yo la he sacado de un libro. Luego hay otro ejemplo, bueno, que está, bueno, el otro ejemplo está, también hay otra meridiana, creo que es por fuera. Y ese no lo he incluido porque me parece un poco tal, pero ya os digo que si os interesa, yo estoy en la bibliografía. Pero vamos, ya os digo, si vais al Escorial, fijaros que... porque es muy interesante. Bueno, esta transparencia la he puesto por capricho mío, porque bueno, ya os he contado, os he dicho que os he comentado lo del libro de Quijote, pero que bueno,
sabéis, los que yo Miguel de Cervantes, que casualmente era madrileño y de Alcalá. Entonces, no me pareció fuera de lugar contar esto. Entonces, yo aquí os cuento un extracto, os pongo un extracto de Quijote, donde se habla de las Pléyades, ¿no? Que es un extracto de la segunda parte, el capítulo 41, que dice Sancho: y se me dio por parte donde están las 7 cabrillas, y en Dios y en mi ánima que yo en mi niñez fui en mi tierra cabrerizo, que así como las vi, me dio una gana de entretenerme con ellas un rato, y si no lo cumplieran me parece que reventaran. Vengo pues y tomo, ¿y qué hago? Sin decir nada a nadie, ni a mi señor tampoco, bonita y pacientemente, me apeé del clavileño y me entretuve con las cabrillas, que son como unos aleíes, y como unas flores, casi 3/4 de hora, y clavileño no se movió del lugar ni pasó adelante. Os sonará también, sin conocer el Quijote, que es el capítulo donde se monta Don Quijote y Sancho en clavileño. Sancho, que ya estaba viendo un poco pianista como su amo, pues se imagina este tipo de cosas. Se imagina que ellos iban volando por el cielo y ven las 7 cabrillas, o sea, las Pléyades, ¿no? Que aquí os he enseñado, aunque ya son alto conocidas por vosotros, os lo he enseñado aquí en la misma referencia que puse al principio. Sí. Recalcar aquí una cosa. Aquí dice Sancho que son como unos aleíes y como unas flores. Como unas flores, las flores son de colores. Sin embargo, esto es un modo abierto, con estrellas azules, como ven. ¿Dónde vio Sancho las flores en las 7 cabrillas? Pues no se sabe con seguridad, pero es probable que Cervantes tuviera la fortuna de observar por uno de esos primeros telescopios tipo Galileo que había en la época. Y como bien sabéis, los telescopios refractores, como los de Galileo, pues tienen aberración cromática. Entonces es posible que debido a esa aberración cromática, pues Cervantes vio las cabrillas con el telescopio con la guía de colores. Y luego pues las recogían en el Quijote, en este capítulo así tal, un poco de pasada, y dijera que son como flores. Pues no es descabellado del todo. Luego hay más ejemplos. Yo en el libro que vamos a sacar el año que viene, pongo como 3 o 4 ejemplos más. Y porque no nos hemos puesto a buscar más, porque es un libro súper denso, pero en el Quijote, aunque parece que es un libro estrictamente literario y tal, y filosófico, o sea, estrictamente de letras, hay cosas de ciencias que, o sea, Miguel de Cervantes no era un puro literato como los que hago. Bueno, os voy a hablar ahora, aparte del Observatorio Astronómico Nacional, que bueno, aquí he señalado dónde está, pero creo que es de sobra conocido por vosotros. Aquí está Totiro, aquí está Tocha, nosotros estamos también cerca de aquí, y aquí os señalo el Observatorio Astronómico Nacional, que se ve, si quiero tocar el martillo, se ve también, se ve mirando desde arriba, están en el Monte San Blas. Entonces, el Observatorio Astronómico Nacional lo construyó Carlos IV, pues, para darle vueltas y vueltas y tal, después de escuchar bastantes sugerencias y tal. Lo construyó en 1790 y la construcción del edificio en sí fue de Juan de Villanueva, que fue, como os he dicho, construido en el Foro San Blas, donde al lado hay una iglesia y un cementerio, o por lo menos lo había. Entonces, pues Jiménez Coronado, que era uno de los científicos de la época, instruyó a los alumnos que iba a utilizar, entre comillas, como primera plantilla del Observatorio Astronómico Nacional. ¿Por qué nació el Observatorio Astronómico? Aparte de, como siempre hemos hecho en España, copiar un poco lo que se hacía en otras ciudades europeas, como se menciona en París, por ejemplo, o en Greenwich, o en Londres también creo, pues se tomó, digamos, como ejemplo, y aparte de por eso, pues también la finalidad era un poco cultivar la astronomía en plan profesional, ¿no? Y también aplicaciones prácticas, como por ejemplo a la vida civil, a la navegación, aquí también encontré la medicina, a la agricultura o a la geografía. Y aquí he puesto también cosas que se han hecho en el Observatorio Nacional, por ejemplo se ha hecho física solar, que a mí me gusta mucho, y pues otro capricho que quiero poner aquí, que se hacía física solar.
ahora tenemos reconstrucciones, pero bueno. Y un poco al hilo de la historia. Como os he dicho, fue construido por William Herschel, que bueno, también lo conocidísimo por todos vosotros. Según él, el espejo que había construido, el telescopio que había construido, para él era de los mejores. Sin embargo, el pobre creció con más. Aparte tuvo una cortísima vida, 6 años, 1802-1808. Entonces, las negociaciones con Herschel para hacer el telescopio le llevaba a cabo un marine, que era José Mendoza Ricos, de la Marina tal. Pero este hombre estaba casado con una inglesa. Entonces, cuando estalló la guerra de España e Inglaterra, pues este hombre se quedó en Inglaterra. Y como se quedó en Inglaterra y no podía haber conexión, evidentemente, porque estaban en guerra, pues se quedó en el proceso un poco así, pues como yo la que. Luego, finalmente, cuando se consiguió traer a España, cuando iban, quiero recordar por dónde era, por Burgos o, vamos, cuando estaba muy lejos de Madrid, pues iba una serie de caravanas, tal, y el que era el encargado de la caravana, pues iba separado del telescopio, pues el encargado del telescopio, de trasladar el telescopio, no sé qué pasaría, que rápidamente cogió, pasó por no sé dónde y se despeñó en su cargo y se mató. Así que, otra vez, parece que el telescopio llevaba la negra. Luego lo traen, por fin lo traen a Madrid. Cuando por fin lo traen a Madrid, hubo una discusión súper amplia porque a ver dónde se ponía. Yo lo decía que lo quería poner en el CIE de Villanueva, otros lo querían poner fuera. Cuando al final se resolvió que se ponía fuera, bueno, curiosamente al lado de lo que se mencionó del cementerio de la ermita de San Blas, eso da un mal rollo que quiero contar. Pues ya una vez que está instalado, ya os digo, duró 6 años. Porque en 1808, como ya sabéis, ahora que está en el aniversario, llegaron los franceses y se cargaron todo lo que pillaron. Es que todo lo que pillaron. Todo lo que pillaron que no se lo pudieron llevar pues los astrónomos a su casa, a casa de los amigos, tal. De hecho, lo único que el telescopio, el tubo no se conserva el espejo sí. Está en el edificio Villanueva expuesto. Aquí lo muestro. Aquí es un dibujo de la época del Herschel y este es el espejo que justamente fue lo que se conservó. Bueno, pues después del saqueo que habían hecho los franceses, como en España siempre hemos sido así, pues hasta 40 años después más o menos, hasta 1843, gracias a Isabel II, no se vuelve otra vez, digamos, no se vuelve a poner en marcha otra vez el observatorio. Entonces, cuando se puso en marcha, como era casi como empezar de cero, pues es lo que tuvimos que hacer. Mandaron a Antonio Aguilar y a Eduardo Noena al extranjero pues, a cultivarse un poco a tomar el modelo de lo que se hacía en otras capitales europeas. Y a la vuelta ya, cuando en 1851 ya comienza otra vez, digamos, la vida propiamente dicha del Observatorio Astronómico Nacional. Además, adquieren unos instrumentos y que además se emplean a mismos medios, como por ejemplo el espectrógrafo que acaba de nacer por aquella época, en el eclipse de 1860, que fue uno de los eclipses españoles, que también tenía una foto por ahí, pero me lo he puesto. Bueno, ahora voy a pasar ya a astronomía contemporánea, que aquí esto seguro que os suena, porque soy diseñadora del 2005. Aquí voy a contar, ya no tengo pocas cosas de esta época en concreto, hay muchísimo, pero voy a ir a lo principal. Y bueno, contemplan desde ya 1808, los datos contemporáneos es desde 1808 hasta nuestros días, o sea que unos cuantos años. Bueno, empiezo por contaros dos astrónomos aficionados madrileños, son los que os he comentado antes. Primero, Alfonso XIII. Alfonso XIII, digamos que nació en un ambiente donde la astronomía ya gustaba, porque a su madre, María Cristina, ya era muy aficionada a la astronomía y de hecho incluso tiene alguna publicación en revistas. Entonces, pues, Alfonso XIII lo crió su madre, lo educó su madre
Y como es un poco de esperar, pues a Alfonso XIII le encantaba la astronomía, ¿no? Y como desde niño le encantaba la astronomía, y además era la Casa Real, pues invitaron a Flammarion, que como sabréis, era el fundador de la Sociedad Astronómica de France, pero bueno, como yo sé que es la primera sociedad astronómica conocida, por decirlo de alguna manera, oficial, ¿no? Entonces, como tenía mucho caché ya en la Casa Real, pues en 1900, aprovechando que además había eclipse de sol y tal, pues invitaron a Madrid a la Casa Real. Y entonces, pues ya que lo habían invitado, pues ¿qué iba a hacer? No sé si para hacer un poco la pelota, le hicieron socio fundador de la sociedad astronómica, de la agrupación astronómica. Lo que luego a posteriori le creó, digamos, ciertos problemas tanto a la asociación como a Alfonso XIII. Porque yo de su boda, el anarquista Matías Morral me le puso un atentado terrorista en la calle Mayor, ¿no? Entonces, Alfonso XIII sobrevivió y la mujer sobrevivió, pero bueno, al tío lo pillaron. Y como lo pillaron, pues lo tuvieron que hacer un tiempo y tal en España, pero luego lo mandaron exiliado a Bélgica. Entonces mandaron exiliado a Bélgica, ¿qué implicó? Pues allí, casualmente, se encontró con socios de la Sociedad Astronómica de Francia. Y también anarquistas, dicho sea de paso, lo cual tiene... Entonces, no se les ocurrió otra cosa que, sin permiso de nadie, tomó las direcciones de gran parte de los socios y se dedicaron a enviarle cartas a los socios diciendo que, bueno, diciendo más bien animando a los socios a decir que, bueno, que lo que tenían que hacer ellos era, por claro, se había dicho que Alfonso XIII era socio fundador cuando lo era, bueno, pues lo que tenían que hacer era decir que si Alfonso XIII no se le echaba de la asociación, se iban todos, ¿no? Entonces, es lo que proclamaban a la gente. Al final, ¿quiénes se dieron de baja? Pues al final el tiro le salió por la culata, como quien dice. Porque se dieron de baja pues los 14 que eran el grupillo este y nos echó otras 4 personas. O sea que, vamos, esto además dio lugar a una asamblea general y bueno, por decirlo de alguna manera se montó la bola. Pero afortunadamente pues se tomó la decisión adecuada y con mucho criterio y se dijo bueno, que la solución pues igual significa que no se metía y que eso no venía al caso. Otro ejemplo, Santiago Ramón y Cajal. Como os he dicho antes, Santiago Ramón y Cajal pues terminaron de medicina, aunque antaño la medicina estuvo relacionada con la astronomía, pues en esta época, 1906 y anterior, eran dos ramas separadas de la ciencia. Sin embargo, Santiago Ramón y Cajal era muy aficionado a la astronomía. ¿Por qué? Porque, bueno, como suele pasar, pues, hubo en 1860 el eclipse de sol, que os he contado antes. Entonces él estaba en el pueblo de su padre, yo creo que era, no sé si era de Navarra, un pueblo de Navarra, y observó el eclipse de sol. Y aquello, digamos que le cautivó de tal manera que se convirtió en un gran aficionado a la astronomía. De hecho, bueno, pues tenía un telescopio refractor de 75 milímetros, como el que tenemos todos la primera vez, y según él, aunque se dedicó a la medicina, porque vamos, está clarísimo que se dedicó a la medicina, su telescopio refractor iba siempre con él. Pues estuvo en Valencia, en Madrid, también, en Barcelona, siempre iba con él su telescopio. Hasta que, cuando fue, en 1900, no sé, unos años después, en 1905, un año antes de que le dieran el Nobel, cambió su telescopio por otro más grande, pero también era refractor, uno más grande de 162 milímetros, no sé si era refractor. Y bueno, si queréis, bueno, aparte, unos años después, en 1933, la International Astronomical Union designó un cráter en la Luna, justamente, un cráter chiquitito, de 9 kilómetros de diámetro, que está a 12 grados norte y 100 grados oeste. Yo me cogí el mapita de la Luna y lo señalé, ahí está. No tiene ninguna resolución, o sea que no se puede ver las islas de muy cercanas.
pero está por aquí. ¿No te parece que has cogido el mapa al revés? Yo lo cogí tal como estaba. Es que tiene el sur arriba y el norte abajo. No. Tiene una S arriba y una N abajo. Sí, pues lo saqué en internet. No me doy cuenta. Cámbialo si lo vas a publicar. No, esto mañana lo pongo en farmacia, que como no saben de astronomía no pasa nada. Así que espero que no se den cuenta, pero vamos, si lo vea, no me había dado cuenta. Por completo, lo siento. O sea que estaría al otro lado. Estaría justo al otro lado del cuadro. Y habría que asegurarse de que este se trata, según donde lo hayan publicado. Porque el este de la Luna no es el mismo este que el celeste. Está pensado los mapas para los astronautas. Ah, vale. Yo creo que Entonces el este de la Luna está hacia el oeste. Ah, muy bien. Vale. Vale. Si es una publicación moderna, si es una publicación antigua, al revés. Bueno, esto de Olivier Lefit, Sí. es el que lo ha escrito, la referencia. Bueno, pues miraré lo de la Luna. Bueno, ahora paso a eventos astronómicos destacados, ya terminando un poco. Que he incluido dos, aunque hubo más. Por ejemplo, el eclipse de 1860, que no lo he incluido, y otros eclipses, pues las que han existido, por ejemplo, Alfonso XIII, al de 1900 y el 1915, a lo mejor. Eso no los he incluido, que también se pueden considerar eventos astronómicos. He considerado dos. Uno, por la relevancia que tuvo en su época, que fue impresionante, o sea, de verdad. Si ahora los periodistas pusieran tanto empeño en publicar la ciencia, y en concreto cosas astronómicas con tanto ímpetu y con tanta cosa, con tanta dedicación, íbamos a ser mucho más conocidos y la astronomía iba a tener, lo tiene, pero yo creo que va a tener muchos más aficionados y, digamos, un lugar mucho más importante dentro de lo que es el periodismo actual. Entonces, voy a empezar por ahí, por el Bolívar de Madrid. Entonces, como os he contado al principio de la charla, cayó el 10 de febrero de 1896, a las 9:30 de la mañana, más o menos. Y aquí os muestro un dibujo de la época, ¿cómo se llamaba? De Mundo Nuevo. Lo hemos sacado de la Biblioteca Nacional. Entonces aquí, como veis, esto es la Plaza Mayor, y pues se presenta la gente corriendo y tal, y un estampido muy grande, y aquí con lo que sería la explosión, entre comillas, un poco de cuando cayó el asteroide. El asteroide luego se ha comprobado que fue visto en toda España, pero particularmente en el centro fue donde fue, digamos, más gordo, ¿no? Pues por ejemplo en Guadalajara, en Cuenca, pues en Toledo, en Ciudad Real y en Albacete. Y en Madrid, ¿y qué perfil tiene? Entonces, según los artículos que me encontraré, pude recoger algunas cosas, pero ahora os voy a pasar, lo voy a empezar a pasar ya. Una página de un periódico que sacaron, que estaba el año pasado en la Universidad de Ciencias Naturales. No sé si alguno tuvo la fortuna o la casualidad o lo que fuera de estar allí. Entonces, empiezo por aquí, y lo pasando, y le vais echando un vistazo si queréis, aunque no se ve mucho. Pero bueno, es, para que os hagáis una idea, un periódico, dos caras de un periódico, una de ellas la portada, donde se narra el suceso, como pone ahí, el suceso del lunes, el acontecimiento del lunes. Pero con tal detalle, bueno, recogiendo las impresiones de la gente, de lo que decía la gente, ¿qué es esto? Un golpe, un erudito, no sé qué, vamos. Luego se tienen como unas entrevistas a una persona, que ahora mismo no recuerdo quién es, de meteorológico, de los observatorios internacionales de meteorología, a un catedrático de la Universidad Central, no sé si hay alguien más, y luego explican lo que es un polino, de manera sencilla para que la gente sepa lo que es un polino. Y luego pues fueron a diversos sitios y fueron recogiendo las impresiones de la gente. En la fábrica de tabacos, en los colegios, en la universidad, en un montón de sitios. Y se fueron recogiendo pues, las impresiones de la gente, pues en la fábrica de tabacos, pues las trabajadoras salieron despavoridas, vieron y cuenta un montón de detalles. Yo digo que fue un suceso impactante que se recogió bastante en la prensa y además durante bastante tiempo, ¿no?
encontrado otro artículo que también os puedo pasar, bueno, los dos, mejor dicho, uno de que tiene recogido este dibujo, que también pues, narra un poco el suceso y tal, es mucho menos extenso que este, y otro que es de, ¿cómo se llama? Madrid Cómico, que era una revista, más bien así de risa y tal, donde se recoge una especie de poema al bólido. Pero una cosa impresionante, o sea, como una mujer hablando a su hombre, ¡ay, el bólido, que me dio un susto el otro día! Bueno, lo tenía que haber traído porque es que es para montarse de la risa, de verdad. Es una cosa impresionante. Así que nada, ahora le echáis un vistazo, me tenía que haber traído las copias. Lo que pasa es que ese en concreto es un poco difícil de fotocopiar porque es muy grande y no cabe, no es una 3, es mayor. Así que, pero vamos, ya os digo, si tenéis interés, yo os puedo pasar en esto los dos artículos que tengo y ese si os queréis hacer fotocopias, yo no tengo ningún problema. Bueno, aquí y bueno, paso un poco para seguir. Os pongo una cosa que habéis visto, pero es que me hace ilusión ponerla. A ver, ¿dónde está esto? Que bueno, os lo quería poner simplemente para que os recordáis este vídeo, fue hecho por Alejandro. No sé si tomaste varias fotos, no sé cómo lo hiciste, no me quedó muy bien. El efecto que se va en el máximo, se va a la cámara, pero bueno, que yo entiendo que tú sí haces el chiste. A ver. Bueno, primero, aunque lo sabéis de sobra, lo vuelvo a contar. Como sabéis, este eclipse pareció hecho adrede para los madrileños, porque pasa la línea de la totalidad, bueno, pasa por Valencia, pasó por Cuenca, que pasa por Madrid, pero bien. Aquí tengo una foto que es un poco más concreta, aquí está la Universidad Complutense y aquí está por donde pasó el máximo. Entonces fue como un eclipse como hecho a posta para que nosotros lo viéramos. Cosas que contar además, pues sabéis que el máximo pues, fue a las 11 de la mañana y bueno, empezó a las 9 y tal y terminó el fin de eclipse fue a las 12. Ya sé que esto aquí queda un poco de sobra porque yo soy consciente, lo sé, si la Organización Astronómica de Madrid hizo cosas para, bueno, creo que fue una observación pública para el eclipse. Pero bueno, la idea de hacer esto era que se viera cómo la afición que hay por la astronomía en Madrid, que se vea. Bueno, ahora mismo tengo por aquí poquitos ejemplos de los numerosísimos que hay, de las cantidad de instituciones y agrupaciones astronómicas que hicieron algo en Madrid. He recogido lo más destacado, lo más selecto. La Universidad Complutense de Madrid hizo varias cosas. Fue una observación pública en el Jardín Botánico del Alfonso XIII, con la creación con la SAC. Y luego, el Departamento de Astrofísica, también no sé si lo transmitió, no me acuerdo. Sí, lo transmitió, vale, yo no estaba. Y luego en el Jardín Botánico, ¿qué más se hizo? En el Jardín Botánico también hubo una observación pública, que es donde estuvo la ministra de Cultura por aquella época. Bueno, que fue organizada por el Ministerio de Educación, también por el Departamento de Astrofísica. El Observatorio de Madrid también hizo la retransmisión, bueno, observación pública y retransmisión. Y bueno, así pues del DAE, de la Agrupación Astronómica de Cadenares, ya os digo que son, o sea, como 20 o 30
agrupaciones, universidades, que hicieron cosas. Fueran más influyentes o más sonantes o menos, pero hicieron cosas. Ya veo que numerosísimos ejemplos. Bueno, en punto negativo, bueno, en contrapartida que tenemos pues, el Ministerio de Sanidad y Consumo, que seguramente lo sabréis, pues no se le ocurrió otra cosa que el Colegio Nacional de Ópticos y Optometristas mantener a los críos, a los alumnos, en las aulas con las persianas bajadas y viendo la tele. Es como que vamos a ver. Es un evento único que no lo sé yo cuándo lo volverán a ver, y lo aprendéis a todos en la clase. Se supone que los colegios son institutos se imparte cultura y se imparte ciencia. Para eso estaban las gafas. Y para eso estaban los profesores, para controlar a los alumnos. Entonces me parece un poco indignante, absurdo y de todo que en su vida se hiciera esto. Me parece algo impresionante y una vez más esto demuestra que bueno, en España el tema de la ciencia seguimos como de costumbre, a la cola. Luego aquí pues os pongo algunos, solo algunos, pero ya digo que hay como bastante más de las agrupaciones universidades y tal que vinieron a Madrid a observar el eclipse. Pues, no sé, la Universidad de Extremadura, por ejemplo, una asociación astronómica italiana de Faenza, la Asociación Astronómica Magallanes, que fue Cádiz, la UCM por supuesto, una Sociedad Astronómica de Calzada, la Universidad de Tübingen, una de Alemán, y así infinitos ejemplos. No sé si tenéis alguno en donde se retransmitió, donde se hizo la observación pública en el campus de la Universidad Complutense, pero aquello hervía de gente, o sea, era impresionante el ambiente que había y bueno, por eso digo que, no sé, me parece, en Madrid la gente es muy aficionada a los astronomías. Y luego, por lo tanto, sabiendo que hay gente aficionada y tal, me sorprende lo que os he dicho antes del Ministerio de Sanidad y Consumo hiciera eso, que dejara a los alumnos en la clase. En fin, pues eso. Y nada, yo creo que se ha demostrado con creces que en Madrid, a pesar de que actualmente no es el mejor posible, la astronomía sigue gustando, y además mucho. Y lo único que me queda decir es esto, de Madrid al cielo. ¿Una pregunta? Yo tengo una pregunta. Antes me has dicho que las 7 estrellas del escudo de Madrid son por la de la osa menor. Sí. Y yo creo que me parece que las 7 estrellas, yo no soy de Madrid, pero lo que tengo entendido, son por las 7 puertas que hay en Madrid. También. No. No, No, a ver, ¿lo puedes yo? En esta última feria del libro, de hecho, el Ayuntamiento de Madrid, pues si acaso alguno no lo consiguió, pues yo os lo puedo traer. El Ayuntamiento de Madrid repartió una 3, ¿vale?, con todas las referencias al escudo de Madrid en la historia. El primer escudo de Madrid era una osa pastando, o sea, no había árbol, con 7 estrellas en el lomo. No sé si eso te es ya suficiente para ver que era una osa. Lo que no está muy claro en general es si es la osa mayor o la osa menor. Eso depende un poco de las referencias, porque claro, el escudo data de 1200 y pico, de la batalla de las Navas de Tolosa, y pues nadie fue a preguntarle a los guerreros por qué pusieron ese escudo, ¿no? Pero de las dos osas, una, hay gente que apoya en la versión de que fuese la osa menor, por eso de que todos sabéis que tiene estrellas mucho más débiles, y Madrid siempre ha tenido fama de tener un buen cielo, un cielo claro. Entonces pues sería la osa menor porque es un lugar donde se pueden ver todas las estrellas de la osa menor, ¿no? Como buen cielo, una constelación difícil de ver, pues la osa menor. Otra gente dice que no, que era la osa mayor, pues porque se había cogido porque es más vistosa y demás. Bueno, la osa mayor tiene más estrellas.
Pero exactamente, la Osa Mayor tiene más estrellas. Pero bueno, como también está que si lo de Mantua Carpetana, que si el carro... Hay mucha literatura al respecto, pero que es la Osa Mayor, o sea, que es una de las dos osas, está claro, porque desde el 1500 y pico que empieza a haber referencias escritas, todos los cronistas, salvo un error que hay que lo achaca a Bollero, o sea, yo tengo curiosidad. El carro también. Sí, pero no tienes 7 estrellas porque mires por donde lo mires. Todos los textos referencian a las osas. Además, el número de puntas de las estrellas no es las típicas 5 puntas que pueden ser la estrella típica, sino que suelen ser de 7 o en torno a 7 puntas, que es lo que la ciencia de la época decía que eran las puntas que tenían las estrellas que se ven a simple vista. En otros escudos heráldicos, las estrellas tienen un número diferente de puntas, con la estrella de David o lo demás, pues porque tienen otro significado. De hecho, la bandera de la Comunidad de Madrid pues no tiene esas 7 puntas, tiene 5, pues por otras consideraciones. Eso si busquéis en internet, está el texto original de Santiago Amón, donde viene la justificación de la bandera. Y referencia a la constelación, no referencia a nada de las puertas y tal. En todo caso, lo que hay gente que dice, más que las puertas, es a las 7 escuelas de astronomía que supuestamente hubo en Madrid en tiempo de los árabes. Que tampoco que se sabe que no hubo 7 escuelas, pero bueno, por eso del número 7. Y esto último que os digo es de hecho lo que pone el centro de la ciudad en uno de los panfletos, pero el espíritu es que en Madrid tenía una arraigo con la astronomía desde antiguo, ya sea porque se viese la Osa Menor o las 7 escuelas o lo que fuera. ¿Más? ¿Preguntas? Yo digo, si tenéis curiosidad por conocer, vamos, por tener la bibliografía en sí misma o sobre todo por lo de estos documentos que pagan en internet, ya digo, me gusta la edición en internet y yo me los paso. Son divertidísimos, de verdad. Que lo de la luna aquí también la tenemos así. Sí, no te preocupes, es que es lo No, pero es que es así, una cosa. Cuando la ves en el telescopio la ves así, pero tienes que poner de norte hacia abajo. Una cosa es un poco más de una persona cuando entra y dice, oye, que ese cuadro está al revés. Está puesto a posta, sí. Vale. De todas maneras, tenemos encontrado muchísimas cosas, lo que os he contado es un extracto. Un 2% de lo que tenemos. Y muchas de las cosas, por ejemplo, la historia de la agrupación, pues no hemos podido poner porque no nos ha dado tiempo todavía a recabar mucha información. Yo, por ejemplo, es que hay un boletín donde vienen algunas cosas, en la carta de Torroja y demás, pero estamos teniendo algunas dificultades. Por ejemplo, la biblioteca hace nada ha empezado a reordenarlo todo. Hace poco vine a pedir el número 1 y luego lo he encontrado porque estaban encuadernados, pero por ejemplo quien está en la biblioteca pues no tiene ni idea de dónde está. Ah, pero bueno, como lo escribí yo, te mando Claro. te mando una copia del libro. Sí. Otro problema que nos hemos encontrado es que hemos ido a ver, por ejemplo, con el catedrático de astrofísica de la Astrofísica de la Complutense y pues hemos tenido muchos problemas para conseguir esa información. Entonces, pues esto es una cosa que está haciéndose y una de las razones de dar aquí esta charla, no solamente para aprovechar la charla que tiene que dar mañana Elena, es también porque muchos de vosotros os gusta la historia, así que cualquier cosa que tengáis de historia de Madrid, por muy extraño que os parezca, pues ya veis que una cosa tan curiosa como la de la calle de la Estrella, pues hemos encontrado muchas cosas alrededor de esa calle, relojes de sol, bueno, muchas cosas, y cosas que aparentemente pues no le damos importancia. Por ejemplo, otra cosa que todavía no hemos puesto, porque todavía no la tenemos, hace poco hemos estudiado hablando con Toño Antena, hubo un planetario antes del planetario de Madrid,
cerca de Manuel Becerra. De Manuel Becerra tampoco hemos contado nada, porque tenemos que buscar Otro cosas. aficionado a la astronomía, un político pero aficionado a la astronomía. Y ¿Por eso mucho- pusieron allí Óptica Roma? ¿No? No, De hecho, era porque era la plaza de Roma. Que se llamaban todos. pero por ejemplo, yo sé, Echegaray, encontramos que fue catedrático de astronomía del Ateneo de Madrid, bueno, muchas cosas. Así que si os ha gustado la charla, eso ya me lo diréis en privado. Pues podremos traeros más cosas que ya sí que es en nuestra ciudad. Pues me parece interesante que la gente de Madrid pues sepa lo que hay de astronomía en Madrid. No, publicar ese libro que estáis pensando me parece muy bien. Sí, además que el año que viene aprovechando, Me parece que ya no se puede ver, pero la restauración que se ha hecho del casón del Buen Retiro, en el patio de luces que hay, el techo, todos los artesonados están pinturas y alegorías. Y hay una parte en el fondo toda dedicada a la astronomía. Y están las Pléyades también, están todas las constelaciones más conocidas. Y es de un pintor italiano que era el mejor falsificador de cuadros que había, era un prodigio. Y el tío era capaz de falsificar a quien sea, ¿no? Y pintó todo eso y la restauración. Es que eso se va a dedicar ahora a un centro de estudios y a investigación, lo que es el patio ese, ¿no? Y yo no sé, yo creo que se habrá cerrado. Pero bueno, aunque se haya cerrado igual con un poco de morro y llamando a Pero gente, igual se puede llegar a si ver. estáis interesados en ver lo que hay allí, pues estuvo abierto. Yo fui cuando acabó la restauración, estuvo un tiempo abierto y yo lo vi. Pues ves, por ejemplo, de eso tenemos referencias del casón de Buen Retiro, porque había una meridiana, igual que es lo que han enseñado, que también hay en Escorial y en Aranjuez. Pero, por ejemplo, pues cuando se echó los jesuitas de España, se echaron a todos menos al que fabricó la meridiana del casón del Buen Retiro, del Escorial y de Aranjuez. Entonces, sí. O sea, que la relación del casón del Buen Retiro con la astronomía sí que sabía que había, pero por ejemplo, en Comunitas no encontré ninguna referencia ni nada muy interesante. Yo no sé si tendré aún la cita que te dan para entrar. Pues si tienes cualquier cosa, por favor, mándanosla. Y nosotros, pues, cualquier cosa que queráis aportar. Por ejemplo, hay un compañero que está haciendo con el de meteorología y demás, y aunque apenas habla del planeta trabajando, ¿no? No, ¿Apenas no? no podría organizar. Bueno, pues por ejemplo, es que tenemos muchísimas cosas. Por ejemplo, el calendario zaragozano no es porque hubiese ningún... O sea, porque es de la data del 1500 y pico. 30 por ahí. Y es pues igual el anuario astronómico que nosotros usamos habitualmente, ¿no? Bueno, ya no tanto, pero bueno, que ahí está en la biblioteca del Observatorio Nacional. Pues antiguamente hacían unos anuarios, lo que pasa es que eran también meteorológicos, por eso que éramos los que llevábamos el tiempo. Y el que se llama astronómico no es porque fuese un anuario astronómico, sino porque la base está basada, estos tipos de calendarios están basados en uno que hizo un astrónomo, que era astrónomo de verdad, no como el del calendario zaragozano actual, que se llama Victoriano Zaragozano, del 1500 y pico. O sea, tiene muchas cosas que las tenemos actualmente y hemos encontrado referencias pues de las más insólitas. Oye, cuando se reconstruyó el GIRSET, se dijo que se iba a hacer una inauguración oficial, pero luego eso ha ido pasando el tiempo y al final no se ha hecho, ¿no? Sí, de hecho estuvimos hace poco hablando con Javier Alcolea, que está allí, amigo nuestro de los... No se ha llegado a inaugurar oficialmente. No, porque querían que fuera el príncipe. Como no era el príncipe, Pues pues no lo inauguraron. Entonces, está abierto al público y todo, ¿no? yo tengo contacto con gente de allí, así que cuando pueda concretar una hora, intentaremos visitarlo. Lo que pasa es que están ahora mismo abriendo un pequeño museo y están trayendo piezas. Por ejemplo, el grupo que tenían por ahí medio almacenado lo han traído aquí. No sé si el que tienen en el calendario lo han traído ya o lo van a traer. Entonces, pues sabiendo que están trayendo instrumentos, yo quería esperar a que terminen de traer los instrumentos para ir y ya verlo bien. Pero bueno, que si tenemos interés, además creo que hace poco ha salido un artículo en la Neomenia, este mes, sobre el observatorio,
y es un sitio que podríamos tirarnos allí horas. Ya. Así que pues cuando me enteré de que está eso, que todas las cosas de astronomía, que es lo que están trayendo primero, ya están aquí, pues nosotros fuimos y ya las vimos. De hecho, si entras en mi página web, pues si cualquiera de vosotros queréis ver las fotos que hicimos de las cosas que ya han traído, pues las tengo en internet, o sea que las podéis ver. No, aún no hay mucho. Bueno, ahí lo que ya estaba en el edificio Villanueva. Lo que mejor está para ver de instrumentos astronómicos y tal es el edificio Villanueva. Es como tiene un templo de Foucault, que me gusta mucho también, después lo comento. Pero vamos, tienen un templo de Foucault, tienen libros como el que hemos puesto ahí, de física solar, de esferas anulares, tienen instrumentos astronómicos antiguos, que luego en una foto que he visto del eclipse de 1960 salían en la puerta del edificio Villanueva con los mismos instrumentos que están allí. Aparte del telescopio grande, El meridiano también lo tienen puesto. sí, tienen puesto. No, pero aparte sí, el meridiano está allí. Pero bueno, aparte del telescopio grande de Herschel, tienen otros dos, también de Herschel, y esos están enteros. Y se conservan tal cual. Pues igual, bueno, a uno estoy viendo y faltaba el secundario y tal, pero por ejemplo en la foto que hemos encontrado hace poco, de 1860, se le ve viendo el eclipse con el telescopio de Herschel. En el edificio pequeño faltará un cartel que ponga aquí se reunía la agrupación astronómica de Eso también es otra que quería preguntar, porque no sé exactamente dónde era el sitio. Donde estaba el reloj atómico abajo, en el sótano, que ahora han hecho unas salas de reuniones. Es el edificio pequeño que tiene las cúpulas. En las dos cúpulas. Sí. Ahí. Uno que es independiente. Sí, detrás. Al principio era en el mismo edificio, Sí. estábamos para allí para ver las Sí, pero nos reunimos en el edificio pequeño de detrás. No en el grande de la cúpula grande, no en ese. Se pone ahí otro edificio más también, con cúpula y tal, que es donde estaba el club. Bueno, pues nos vimos alguna vez en una habitación que había arriba. Sí, pero A mí me dijo el conserje cuando fui que era un edificio que están remodelando. Me dijo, ahí se reunía la agrupación, me dijo. De hecho hice fotos, está en un CD ahí supongo, y en una de las fotos la hice y pongo, aquí se reunía al principio la agrupación astronómica de Madrid, porque me lo dijo el conserje, vamos. yo creo que ellos no querían que nos reuniéramos ya porque como vivían allí, pues molestábamos, íbamos allí, dejábamos los coches y tal, y les molestábamos porque era su casa. Entonces el conflicto era personal. Cierto que el director del chico de allí vino a dar una conferencia y venía con un bosqueo, tío. López Arroyo, sí. Tenía el nombre con un poco de Porque Pesado, que fue el anterior director de él, fue el que nos dejó estar. Luego él dijo, esta hay que remodelarlo, vamos a hacer unas salas de reuniones y tal, y aquí ya no nos podemos reunir. Pero fue por la presión de los que vivían allí, que allá no vive nadie. Han hecho oficinas. Sí, bueno. Parte de la historia de la astronomía. Sí. Otra cosa, por ejemplo, también Contamos también. Sí, por supuesto. Pásalo. Bueno, hemos intentado limitarnos un poquito, porque bueno, hemos encontrado cosas curiosísimas. Por ejemplo, el primer cuerpo del sistema solar descubierto en España fue por un aficionado madrileño. Eso viene en el libro de Oliver, que está aquí en la agrupación. Y que además no sé si lo he devuelto. Sí, lo devolví ya. Y lo que pasa es que quité las marcas, pero veis, buscáis la gente que es de Madrid y lo veréis. No pone que era de Sabadell. No era de Sabadell. No sé si era socio de Sabadell, pero vivía en Madrid. Y de hecho hubo una historia, creo que este hombre de hecho, o otro, que le mandaron a Madrid, los de Sabadell, para hacer una sucursal en Madrid, pero no encontró prácticamente gente. El grupo de Madrid, que era de Sabadell, que estaba en Madrid, pues que se integró con nosotros, que era Chinchilla y otro grupo de personas. ¿Tú no estabas también en Sabadell? Sí. Pues, no, yo nunca me hice socio de Sabadell, pero Chinchilla y el grupo suyo que se unieron a nosotros eran, digamos, los de Madrid, que eran de Sabadell. El presidente Chinchilla. Bueno, yo lo siento,
porque normalmente la charla posterior es la mejor, pero mañana me voy a Carol Alto y ella tiene clase muy pronto en esta misma charla, así que voy a tratar una cosilla que tengo con Ricardo y esto quizás debería ser llamado primera charla, primera parte. Cuando tengamos el resto, pues ya traeremos más cosas más curiosas y aportar. Y intentaremos recoger también todo lo que nos contéis, todo lo que nos ha contado Boro, y bueno, la charla de la agrupación, la historia de la agrupación, pues hay gente que ha hecho historia de la agrupación, o sea que me parecería muy mal que la tenga que contar yo, o Elena. Sí, yo sé que, joder, yo por ejemplo lo de Torroja lo he leído y de hecho uno de los orgullos y que yo habitualmente digo mucho en ASAP es que la Agrupación Astronómica de Madrid nació en la Facultad de Ciencias Físicas de la Complutense y que bueno, la ASAP pues en cierto modo es heredera en el sentido de que es la agrupación que ha acogido a muchos estudiantes de allí, pero los que eran estudiantes hace 20 años, pues son los socios fundadores de... O 30, no, más de 20. Los de 20 también, Gallego y Nicolás y tal. Cuando has hablado del zaragozano, Manolo Catalán es un socio antiguo de aquí, que viene alguna vez. Dice que a la agrupación astronómica que llamaban muchos campesinos de Castilla para ver las lunas cuando caían, para la vendimia y para siempre. Era una de las tradiciones que había de la agrupación astronómica de Madrid. Pues eso, tenemos localizado a un amigo que es astrónomo aficionado, fabricante de espejos, que es agricultor y que sigue haciéndolo. Que de hecho yo tengo pendiente ir a verlo algún día en su casa, además le vamos a conocer los que vayáis a Huesca en las jornadas estatales, porque es uno de los peces gordos de la agrupación astronómica de Huesca y él sigue haciéndolo. Y yo le he dicho que por favor, No, es Ángel Diablo. A mí mi suegro me sigue preguntando cuándo hay que podar los rosales y los frutales. Hay unos líos en que si los de hoja caduca... Bueno, y en la casa de libros sigue habiendo hay un libro sobre este tema. Pero bueno, a mí aunque son cosas de astrología que a nosotros no nos gustan especialmente, es cultura tradicional que yo creo que es interesante que se conserve. No que se practique, pero sí que se conserve. Bueno, ¿alguna última pregunta antes de que tengamos que corriendo? Y a ver cuándo es la próxima para completar. Pues sí. Esperemos que para el año que viene, cuando esté el libro hecho y ya... Después, este verano nos vamos a poner a fondo en el tema, así que después de verano tendremos a hablar. Ya más claro y... Bueno, pues... Muchas gracias. Vale, gracias.